Viendo esta epístola a los romanos, esta carta del apóstol Pablo, vemos que los primeros capítulos, los dos primeros capítulos, donde Pablo le escribe a estos cristianos en Roma, exhibe la condición del hombre, cómo Dios ve al hombre, cómo Dios ve al pecador. En el capítulo 3 vemos que el apóstol nos presenta a Cristo como propiciación por todos nuestros pecados. Cristo como aquel que ocupó nuestro lugar. Y en el capítulo 4, al final del capítulo 4, el apóstol nos revela que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Y ya hemos visto en los capítulos anteriores lo que es la justificación y cómo somos justificados, ¿no? Pero al principio de este capítulo 5, Pablo afirma que la justificación es por la fe. Vuelve a afirmar lo mismo que ya venía diciendo, que la justificación solamente es por la fe en Jesucristo. Y luego empieza a hablar de los resultados de esta justificación, de lo que esta justificación produce en el hombre y en la mujer. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las consecuencias de este obrar de Dios en la vida del hombre a través de Jesucristo? El versículo 1 comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía recién, Pablo comienza afirmando que somos justificados por la fe. Y nos comienza a decir, nos revela que a través de esa justificación que alcanzamos por la fe en Jesús, tenemos una nueva relación con Dios. Tenemos una nueva postura delante de Dios. Dice en el capítulo anterior el apóstol Pablo, cita el Salmo 32, donde David dice: bienaventurado el varón al cual Dios no inculpa de pecado. Hemos visto en los capítulos anteriores que la ira de Dios está sobre el pecador. Pero aquel que ha creído en Jesucristo y que ha sido justificado por la fe en Jesús, dice que es bienaventurado aquel hombre. ¿Por qué? Porque Dios ya no lo inculpa de pecado. Porque la justicia de Cristo fue hacia él. Hermanos, Dios quedó plenamente satisfecho con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cargando no 1, no 10, no, sino todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Cristo en la cruz cargó todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo nos dice que hemos sido ya justificados. El apóstol está hablando en pasado, a través de ese sacrificio único de Cristo en la cruz. Aquellos que han creído en él han sido justificados por medio de él. Y ya Dios no los inculpa del pecado. Hermano, esto es muy importante que lo podamos entender. Este beneficio que recibimos por la gracia de Dios. Ahora dice la palabra de Dios que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18
Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, y esto, dice el apóstol, proviene de Dios. Esta es una obra solamente de Dios. No es algo que nosotros pudimos haber alcanzado con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, porque nosotros seamos buenos, sino que esta es una obra que proviene totalmente de Dios. Éramos enemigos de Él, estábamos enemistados con Él, la ira de Él estaba sobre nosotros a causa de nuestro pecado, y Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Como dice el apóstol, todo proviene de Dios, solamente por su gracia. Como nos relata Efesios, por el puro afecto de su voluntad, hermano. Y qué importante que es entender esta nueva posición como cristiano. Este es el primer resultado que evidencia la justificación en nuestra vida. Que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Antes estaba la ira de Dios sobre nosotros y ahora dice la palabra de Dios que tenemos paz para con Dios. Lo opuesto, hermano. Y esa es una obra de Dios en nuestra vida, que fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El profeta Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay otra versión que dice, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Hermano, Él cargó en su cuerpo, Jesús cargó en su cuerpo todos nuestros pecados, y la ira, toda la ira de Dios, cayó sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. Para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y por esta posición correcta, por estar en paz con Dios, podemos recibir todos los beneficios que Él tiene para nuestra vida. Para esta vida que transitamos aquí en la tierra y para nuestra vida futura en la eternidad con Él. Todos los beneficios que Dios tiene para nosotros como hijos de Él, los recibimos en Cristo y solamente en Cristo. No hay forma, no hay manera que podamos recibir algún beneficio de parte de Dios fuera de Cristo. Todos los beneficios para nuestra vida de parte de Dios son en Cristo, hermanos. En Cristo. Y eso es por estar en la posición correcta, por estar en paz con Dios. A mí me ha pasado decirle a una persona que no creía en Cristo, a una persona que estaba en una situación de enemistad con Dios, como estábamos nosotros antes de conocerle, que no había sido reconciliado con Él, que no había sido justificado por la sangre de Cristo, y que estaba pasando por una circunstancia difícil, complicada, por algún problema familiar, por un problema de salud. Yo le decía, voy a orar por tu vida para que Dios traiga paz a tu corazón. Lo he hecho varias veces, pero yo la puedo ver a través de su palabra, que esto es imposible, hermano. Nadie puede recibir la paz de Dios en su vida si primeramente no está en paz con Él. Son dos cosas diferentes. Yo no puedo recibir la paz de Dios si primeramente no estoy en paz con Él. Si primeramente no estoy reconciliado con Él. ¿Por qué?
porque lo único que recibo de parte de Dios es su ira. Y esto, hermano, nos dice su palabra. A veces su palabra no nos gusta, porque a nuestra carne le duele. Pero esto es la verdad de Dios para nuestra vida. Es imposible recibir la paz de Dios si no estoy en paz con Él, hermano. Y la paz y estar en paz con Él es haber sido justificados por la sangre de Cristo. Es haber creído en Jesús como mi Salvador, mi Redentor. Es haber reconciliado con el Padre. Y ahí, cuando esto sucede, solamente cuando esto pasa en nuestra vida, podemos experimentar la verdadera paz de Dios. Es imposible experimentar la paz de Dios si no estamos en Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús le estaba diciendo, iba a haber muchas cosas que iban a suceder, y Él se lo estaba anticipando, que seguramente sus corazones iban a turbar, pero en mí, le dice Cristo, van a tener paz. Podemos tener paz verdadera solamente en Jesucristo. El mismo apóstol en Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos la paz de Dios? En Cristo Jesús. A través de Cristo, Dios nos provee de su paz. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es tan importante, hermano, poder entender esta palabra. Porque para poder experimentar esta paz verdadera de parte de Dios y tantos otros beneficios que Dios tiene para mi vida, primeramente yo tengo que estar en paz para con Dios. Yo tengo que estar en paz con Él. Si no, nada puedo recibir de Él. No puedo decirle a otro, voy a orar para que Dios traiga paz, si no le hablo de su pecado, si no le hablo de su condición delante de Dios, porque nunca va a recibir paz de parte de Dios si primeramente no se reconcilia con Él por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante extender esta palabra, hermano. Recién leímos el versículo 18 del capítulo 5 de 2 de Corintios, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice el apóstol, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, mire qué importante es poder predicar realmente el Evangelio de Jesucristo. Poder decirle a la persona: Dios no puede darte nada. Al contrario, Dios está enojado, está irado con el pecador. Necesitas reconciliarte con Él. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas creer en Jesucristo como tu Salvador para estar en paz con Dios y poder tener paz que proviene de Él. Este es el mensaje, hermano, que debemos darle al pecador. Vuélvanse a Dios. Reconcílense con Él.
qué importante es saber dónde estoy parado. ¿Estoy parado en el lugar correcto? Si estoy en paz para con Dios, si he sido reconciliado con el Padre por medio de Jesús, voy a poder recibir todos estos beneficios que vamos a ver en los versículos que siguen. Pero solamente si estoy en esta relación correcta con el Padre. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, hoy podemos tener una comunión íntima con Dios. Hoy podemos acercarnos a su trono por medio de Jesucristo. Hebreos nos habla acerca de esto y nos habla de un sumo sacerdote, el cual es Jesús, que intercede por nosotros y que nos permite ese acceso directo hacia el Padre. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo fue quien pagó el precio para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de Dios, hermano. Era imposible para el hombre estar delante de la presencia de Dios, porque era pecador. Pero hoy Dios nos ve a través de su Hijo. Hoy Dios nos ve justos, no por lo que nosotros somos, sino por lo que su Hijo es. Por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz, es donde alcanzamos su misericordia y hallamos su gracia para nuestra vida, hermano. Su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos hace perseverar en Él todos los días. No es que nosotros lo hacemos porque somos buenos, o porque estamos capacitados, o porque hemos estudiado de memoria. No, hermano. Su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos hace andar por el camino correcto. Por eso es importante entender que no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, la seguridad de la salvación no radica en nosotros, sino en Dios. En Él estamos seguros, en Él estamos firmes, solamente por Él. El apóstol Pablo tenía esta convicción, tenía esta seguridad. Le decía a los filipenses, estoy persuadido que aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol estaba seguro que aquel que había comenzado la obra en aquellos cristianos la iba a perfeccionar, la iba a concluir. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro de que Dios iba a guardar su vida, que las promesas de Dios eran verdaderas para él, y que un día iba a estar en los cielos, en su presencia para siempre con él. Pablo estaba seguro. ¿Por qué? Porque había creído en Jesucristo, porque había creído en su palabra. Y no me avergüenzo, dice, a pesar de los problemas, de las situaciones, de las circunstancias adversas que muchas veces paso, no me avergüenzo de padecer todo esto, porque yo sé en quién he creído. Y hermano, cuando vemos lo que Dios hizo a través de Cristo en nuestro favor, ¿cómo no nos vamos a gozar en nuestro Dios? Si somos colmados de grandes beneficios. Y no solamente para nuestra vida presente, porque Dios tiene muchos beneficios
para nuestra vida hoy, los cuales podemos, por medio de la fe, tomarlos. Pero también Dios tiene muchos beneficios para nuestra vida futura, para cuando estemos eternamente con Él. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de servirle. ¿Qué más hermoso que servir a nuestro Dios? ¿Qué más hermoso que seguirle a Él, que honrarle a Él? Y a la vez poder disfrutar de su presencia todos los días, en la cual encontramos paz, gozo, consuelo, fortaleza, corrección. Hermanos, nos podemos gozar cada día en los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan sabía que había algo glorioso que le esperaba. Juan comenzaba diciendo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, hoy tenemos el privilegio de ser sus hijos. Y tenemos responsabilidades por ser sus hijos, pero también tenemos muchos derechos, muchos beneficios por ser hijos de Dios. Antes estamos enemistados y ahora estamos en paz con Él. Y somos sus hijos. Y esos beneficios no solamente son para hoy, sino que van a ser para el futuro glorioso, cuando Él se manifieste y podamos verle cara a cara. Hermano, en esa esperanza, en la cual nos gozamos todos los días, en el cual podemos gozarnos cada día. El versículo 3 y el versículo 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo veo como que Pablo está mirando algo progresivo, algo que va avanzando, porque la vida del cristiano avanza, hermano. La vida del cristiano va para adelante. Y Pablo ve algo progresivo. Ve que lo primero que sucede es estar en una relación correcta con Dios. Sin esa relación correcta, es imposible que todo esto suceda. Pero cuando somos reconciliados con Él, cuando somos justificados por medio de Cristo, cuando estamos en esa posición correcta, comenzamos a transitar y a recibir estos beneficios por medio de la gracia de Dios. Podemos estar en comunión con Él, podemos perseverar, estar firmes, porque Él nos sostiene, y podemos, como dice acá su palabra, gloriarnos en las tribulaciones. Qué importante. Fíjense que el apóstol nos dice: nos gloriamos a pesar de las tribulaciones. ¿No? Él podía haber dicho: bueno, nos gloriamos, nos gozamos, estamos felices a pesar de las tribulaciones. No, el apóstol dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en lo que sucede en nuestra vida a causa del obrar de Dios, a causa del Evangelio, a causa de ser sus siervos. Me glorío, dice el apóstol. Nos gloriamos en las tribulaciones, hermano. Y esto lo vemos en las enseñanzas de Pablo y lo vemos en la vida de Pablo y de los otros apóstoles, hermano. Hechos, capítulo 14, versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud,
y habiendo apiedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense cómo le habían dado. Y se pensaron que había pasado como con Esteban, que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos que el apóstol Pablo se gloriaba en las tribulaciones, hermano. Lo habían apedrado, lo dejaron tirado, se fueron, ya está muerto, dijeron. Y los discípulos que estaban con él, que seguramente estaban a una cuadra, mientras apiedraban a Pablo, se acercaron, lo movieron un poquito y se dieron cuenta que Pablo no estaba muerto. Y al otro día, un día pasó, se levantó y entró en la ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Predicó el evangelio, hermano. Anunció el evangelio en aquella ciudad, dice. Y hizo muchos discípulos. ¿Y después qué hizo? Fue a los hermanos, que seguramente se habían quedado mal por esta situación, y los exhortó, los animó. ¿Para qué? Para que permaneciesen en la fe. Y diciéndole: esto es necesario que suceda. Porque a través de estas tribulaciones, Cristo se manifiesta en nosotros. A través de estas tribulaciones, el nombre de Dios es glorificado. A través de estas tribulaciones, otros ven que Cristo es el verdadero Dios. Pablo se goza, hermanos, porque saben que estas tribulaciones tienen que ver con el plan de Dios para su vida. Por eso yo le decía, qué importante es saber que estamos parados en una posición correcta ante Dios. Hermano, cuando yo tengo claro esto, no me voy a gozar a pesar de las tribulaciones. Me voy a gozar en las tribulaciones cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque sé que esa tribulación es para la edificación, es para el crecimiento de mi vida y para la extensión del evangelio, para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, en la tribulación reconocemos nuestra debilidad, nuestra pequeñez, y a la vez reconocemos el poder y la grandeza de Dios. No solamente vemos este obrar en Pablo, sino en los demás discípulos. El mismo libro de los Hechos nos relata cómo Pedro y Juan fueron arrestados. Y dice la palabra: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, a Pedro y a Juan, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, fueron metidos presos. Fueron azotados 39 veces. Fueron maltratados. Y cuando lo dejaron en libertad, le dijeron: bueno, pero no hablen en el nombre de Jesús. No nombren a Jesús. No prediquen el evangelio. Y lo primero que hicieron cuando salieron de ese lugar, dice la palabra de Dios que salieron gozosos por ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Cristo. Y todos los días no cesaban, no paraban de hablar, de enseñar, de predicar a Jesucristo. Hermano, el padecimiento, la tribulación que podemos pasar por la causa de Cristo, por estar haciendo su voluntad, por estar sirviéndole a Él, trae perseverancia.
en lugar de traer desánimo, trae perseverancia, hermano. Lo vemos en la vida de los apóstoles. Cuanto más los perseguían, más predicaban el Evangelio. Cuanto más los querían hacer callar, más fuerte gritaban. ¿Por qué? Porque ellos cada vez eran más chiquitos y Cristo era cada vez más grande en su vida. La perseverancia, el padecimiento trae perseverancia. ¿Por qué? Porque es ahí cuando buscamos auxilio de parte de Dios. Porque buscamos fortalecernos en Él. Porque reconocemos nuestra debilidad. Hermanos, vemos los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Cuando eran perseguidos, ellos comenzaban a orar a Dios, se reunían en un lugar. Y el Espíritu Santo les fortalecía y les guiaba a hacer ¿qué? A cumplir con el propósito de Dios. Pero las tribulaciones no los amedrentaba, sino que los fortalecía. Quisiera leerles una carta de una mujer llamada Mari, misionera en Siberia. Una mujer que estaba en un lugar donde era hostil, un lugar donde predicar el Evangelio era peligro de muerte. Y esta mujer escribe una carta desde ese lugar y dice estas palabras: la mejor noticia que puedo enviar es que me siento muy feliz aquí. Sería muy fácil amargarse si uno perdiera el punto de vista espiritual y comenzara a mirar las circunstancias. Estoy aprendiendo a dar gracias a Dios literalmente por todo lo que sucede. He experimentado muchas cosas que parecen terribles, pero que a la postre me han acercado más a Él. Siempre que los acontecimientos se hacen livianos, estoy tentada a quebrar la comunión con el Señor. ¿Qué puedo hacer sino agradecerle a las nuevas penalidades? Ellas solo me ayudan a lo que siempre he anhelado: una permanencia en Él continua y no interrumpida. Cada una de las llamadas duras experiencias no son sino otro paso más alto y más cerca de Él. Esta mujer, que estaba como misionera predicando el Evangelio en un lugar hostil, en un lugar difícil, donde pasaba circunstancias, donde su vida estaba en juego, reconocía que todo esto era en favor de su vida, porque todo esto le hacía estar en una comunión constante con Dios. Todo esto le hacía vivir experiencias nuevas para con Dios, conocerle más, desearle más, predicar más el Evangelio. Hermanos, a través de la tribulación aprendemos a ser pacientes. A través de la tribulación aprendemos a esperar en Él. Siempre el pastor Mario, me acuerdo, nos decía: no pida paciencia, porque si pide paciencia, Dios le va a mandar una prueba. Dios le va a mandar pasar por una tribulación. No pida paciencia, porque hermano, nuestra paciencia, que es fruto del Espíritu Santo, Dios la produce a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Esta paciencia en nosotros produce un carácter aprobado. Significa que Dios está trabajando en nosotros. Significa que Dios está formando el carácter de Cristo en cada uno de sus escogidos, en cada uno de sus hijos, hermano. Y cuando superamos la prueba con éxito, cuando pasamos por esa tribulación en victoria, experimentamos la aprobación de Dios. Y esto fortalece la esperanza que tenemos en Él. Por eso vemos, como decía yo en un principio, como Pablo va viendo cómo estas cosas van en progresión. Una se va imbalando con la otra y vamos creciendo
espiritualmente en el Señor. El versículo 5 que hemos leído dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, esta esperanza no falla. Esta esperanza nunca será avergonzada. Esta esperanza nunca acabará en desilusión, porque no es una esperanza basada en algo terrenal, porque no es una esperanza basada en algún hombre o en alguna cosa, sino es una esperanza que se basa en las promesas de Dios. Es una esperanza que se basa en la obra de Cristo. Es una esperanza con un fundamento sólido, real, verdadero. Y cada día podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él lo ha derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Qué hermoso que en todo lo que nosotros podamos pasar, no estamos solos, porque Dios vino a habitar a nuestra vida. Dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Dios vino a habitar en nosotros. Su amor está en nuestra vida. Y no hay circunstancia que pueda opacar esto. No hay situación, por más extrema que sea, que nos pueda separar de este amor de Dios. El mismo apóstol, en esta misma carta más adelante, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de su amor? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pasamos por tribulaciones, pasamos por aflicciones. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice el apóstol, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, hermanos. No hay nada ni nadie que nos va a separar de su amor. No hay tribulación, no hay circunstancia. Al contrario, esas circunstancias nos fortalecen. Esas circunstancias hacen que se refleje a Cristo en nosotros. Que nuestro carácter se vaya forjando a través de Dios. Que Él vaya trabajando en nuestra vida, hermano. Qué importante que podamos estar parados en una posición correcta ante Él. Vemos en la iglesia de Tesalónica, Pablo le escribe a esta iglesia y habla de estas tres cosas que nosotros hemos visto acá en la carta de Romanos. Le habla de la fe, le habla del amor y le habla de la esperanza. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Tres cosas que el cristiano posee. Tres cosas que el cristiano ha recibido de parte de Dios. Que no son tangibles, pero sí se ven, hermanos. Se ven en el obrar. Se ven en lo que hacemos. Se ven en lo que decimos. Se ven en cómo actuamos.
Y no son cosas nuestras, sino cosas que hemos recibido de parte de Dios. Fe, amor y esperanza. Por eso en esta tarde, qué importante que podamos estar en una relación correcta con Dios. Por eso quiero hablarle a aquellos que todavía no han creído en Jesucristo. Aquellos que buscan tener paz con Dios de diferentes maneras. Pero la palabra de Dios me enseña que únicamente puedo estar reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser reconciliados con Dios. No hay otra forma de estar en paz con Dios que no sea por medio de Jesucristo. Por creer en Él, por arrepentirme de mis pecados, por reconocer mi condición de pecador y creer en Jesús como mi Salvador. Es ahí donde la justicia de Dios a través de Jesús es imputada a mi vida. Y puedo estar en una relación correcta para con Él. Qué importante que en esta tarde tú puedas creer en este Jesús. Tú puedas creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y puedas clamarle a Él para que realmente alcance tu vida, tu corazón, y pueda justificarte por medio de la sangre de Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a tomarnos un minutito para darle gracias. Darle gracias por esta obra tan preciosa que Él hizo en nuestra vida. Hermanos, no éramos dignos, pero solamente por su gracia fuimos alcanzados, por el puro afecto de su voluntad. Merecíamos la ira de Dios, pero recibimos el amor de Dios por medio de Jesucristo. Éramos enemigos de Él y Él hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo. Y hoy podemos recibir tantos beneficios por ser sus hijos, por estar en una relación correcta con Él. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no gozarnos en afrentas, en tribulaciones, en aflicciones? ¿Cómo no gozarnos por todo lo que Él ha hecho y hace en nuestra vida?